soy ella. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. La charla esta va a tratar de ser una charla que se usa una técnica que se llama la técnica de la bikini, que es tratar de cubrir todo lo que hay que cubrir con lo mínimo posible. Cuando pensamos en lo que iba a pasar en el futuro, siempre pensamos en que los robots nos iban a sacar el trabajo, que los robots algún día iban a sacar a los trabajos de menor, digamos, remuneración. Siempre vimos estos videos de los robots soldando y hacen un cordón de soldadura que es perfecto y un montón de cosas que permiten que sea más eficiente que el ser humano. Pero siempre hay un ser humano al final ajustando los detalles, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy en particular es de inteligencias artificiales, que se conoce en el mundo como AI, básicamente. Es lo mismo que el verbo escanear, plotear, que no existían, pero de alguna manera se ha vuelto la palabra que engloba todas estas cosas. Se viene un cambio de paradigma importante, sobre todo en la arquitectura en particular, porque todas estas inteligencias artificiales, a diferencia de lo que pensábamos, que era el tema de los robots, siempre dijimos la parte creativa no se va a tocar. La creatividad es algo de la mente humana, nos permite soñar un montón de cosas que las computadoras no pueden. Eso es hasta que hace unos años aparecen las redes neuronales. Básicamente son redes de computadora que empiezan a imitar comportamiento. Hola, ahí está. Empiezan a imitar la manera en que pensamos. Y se puede reentrenar a sí mismas. A medida que se reentrenan, cada vez son más inteligentes. No vengo a tirarles mala onda, vengo a decirles que se vienen tiempos turbulentos, pero que hay luz al final del túnel. No viene el hecatombe. Mi viejo, que está acá, es un tipo de 79 años que escribía a máquina. Las máquinas de escribir, muchos de ustedes que están acá son más chicos, no se acordarán, pero básicamente es una cosa mecánica. Vos apretabas la tecla pegaba y ponía el carácter que querías. A los 40 años aparecieron los procesadores de texto y había que adaptarse, porque ahora ya no tenía sentido escribir en una máquina que si uno cometía un error, había que borrarlo, y para borrarlo era un problema. Y si hacías muchos errores, tenías que reescribir la página entera. Ahora vos tenías un procesador de texto en el cual podías editar ciertas cositas, lo imprimías, no te gustaba, lo editabas. Hoy en día, un tipo de 79 años trabaja con su laptop de cualquier lado del mundo y tiene sus documentos en la nube. Eso fue una capacidad de adaptación, básicamente, a lo que es el nuevo paradigma, de lo que es, en ese caso, la abogacía. Yo soy de la época en que en la facultad se discutía si se podía usar AutoCAD o no. Y después de eso, si se podía usar renders o no. Porque estaba la teoría de tocamos un botón y todo se hace solo. Esta persona que acá está en el medio es una persona que conocí por mi trabajo. Gracias a Dios he conocido un montón de estos llamados Star Architects a nivel mundial. Ese es Rafael Viñoli, que se murió hace un par de semanas. El hijo, Román, cuenta una anécdota que es muy interesante y que muestra cómo piensa una persona que ve más allá de lo que es el día a día. Rafael era un tipo que dibujaba muy bien. Un día caminando por el estudio, le dice a uno de los chicos que estaba usando Rhino, el programa, y le dice, es hora de que aprendas a dibujar en serio, no con esa porquería. Y el chico, muy respetuosamente, le dice, Rafael, si me acepta algo, es usted el que tiene que aprender a usar esto. Rafael se va de vacaciones, a los 10 días, cuenta Román, y estuvo una semana entera aprendiendo a usar el Rhino solo. Vuelve a la oficina y empieza a usar el Rhino él, para sorpresa de todos. ¿Qué es lo que le permitía eso? Que Rafael tenía control sobre lo que estaba haciendo y no necesitaba un traductor para que pasara esto a la computadora. Probablemente haya sido uno de los únicos arquitectos de esa edad que podía diseñar formas distintas a las tradicionales. El Rhino es un programa que permite muchísimas curvas y contracurvas, técnicamente se llaman NURBS, pero es algo distinto, digamos, al AutoCAD. El ejemplo que les traigo hoy, siguiendo con esta idea de los cambios, es un experimento muy interesante, que es una persona que agarró una bicicleta y esa bicicleta le puso un engranaje en el medio del volante. ¿Qué es lo que hacía esto? Si él giraba para un lado, la rueda iba para el otro. Ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver la bicicleta con todo esto? Ya va a llegar. Este tipo trató de andar en esta bicicleta, que uno dice mentalmente, bueno, no es tan complicado, quiero ir para allá, doblo para acá, quiero ir para allá, doblo para acá. Bueno, en la realidad, el tipo estuvo 6 meses tratando de andar en esta bicicleta. Cada vez que arrancaba se caía. El tipo dio charlas por todos lados del mundo. Este video está en YouTube, véanlo, es muy interesante. Habla de cómo trabaja el cerebro, básicamente. Cómo, aunque uno entienda lo que quiere hacer, no necesariamente lo puede hacer.
6 meses después logró andar en la bicicleta. Entonces se le ocurrió, ¿qué pasa si lo muestro a mi hijo? Y agarra a su hijo, que es un nenito de 7 años, y al nene, a diferencia de él, que se caía todo el tiempo, le lleva 2 semanas andar en la misma bicicleta. Nos dice esto: la plasticidad del cerebro de un chico en desaprender lo que ya sabía es muchísimo más rápida que la de un adulto. Los adultos venimos con estos preconceptos, sabemos andar en bicicleta. Entonces nos cuesta mucho cambiar el chip. Un chico que no aprendió hace tanto lo puede hacer mucho más rápido. Estas imágenes que están acá están todas hechas con Midjourney. Es un proyecto confidencial y no puedo nombrar cuál es. Todo lo que ven acá, no hubo ni una persona que tocara nada. O sea, esto es Midjourney, una inteligencia artificial que la puede usar cualquiera de ustedes, tiene una prueba gratuita de hecho, y es un aeropuerto conceptual. O sea, ellos definieron cómo tenía que ser para una competencia el aeropuerto, y esto se lo dieron a todos los equipos que trabajaban, para que entendieran hacia qué lado iban. Lo interesante es que esto se hace muy rápido, pero muy rápido, estamos hablando de minutos, a veces segundos, cuando uno sabe cómo promptear, que es decirle exactamente la descripción que uno necesita a la imagen. Este ejemplo, esto es un site que existe que se llama Architectures. Esto da miedo. O sea, la gente define, el programa define, importás el CAD, le decís dónde querés hacer un edificio, y automáticamente la inteligencia artificial descompone la matemática que hay atrás de la arquitectura. La arquitectura es relaciones matemáticas, o sea, el living va relacionado con la cocina, pero no va relacionado con el baño necesariamente. Esa conexión es menor. Baño y cocina es aún menor, baño y cocina, ¿sí? Entonces, esto permite no solo hacer esto y decir, bueno, quiero un solo bloque de ascensores para ahorrar plata o un solo bloque de escaleras, sino que revisa en base al código de cada país. Cuando ustedes entran ahí van a poder elegir qué país quieren. Y aparte, Argentina no está todavía. Pero lo interesante, bueno, por ahí no tienen tanto mercado, ¿no? Pero el tema es, lo interesante es, fíjense cómo mueven no quiero refrigerar los pasillos, quiero que estén afuera y no tengan ventilación, directamente al aire libre. Y la inteligencia artificial va adaptando en tiempo real las plantas con estas relaciones. Y uno puede literalmente decir, esta cambiámela por otra, y incorporar y estudiar qué pasa si pongo 3 dormitorios o 2 dormitorios. Este es un ejemplo, este es un caso real, es una solución que tenían que hacer en un lugar que tampoco puedo hablar dónde es, pero que es entre un gran cuerpo de agua que tienen que unir dos terrenos, ¿sí? Dos lados de la margen del río o el mar. Ya les tiré una pista. Lo que ellos dijeron es, tenemos que armar una competencia interna, es la firma de consultoría, más grande del mundo, y esta empresa decidió hacer un concurso interno entre arquitectura y ingeniería. Entonces le dijeron a los arquitectos, tienen 3 horas para venir con solución. ¿Cómo solucionamos este problema de unir un lado y el otro a la margen? Los tipos agarran y los de arquitectura en particular empiezan a trabajar en ese momento con OpenAI, o sea, con ChatGPT. Hoy en día está BART, que es mucho más fuerte, mucho más poderosa, conectada en tiempo real a la web. Y empiezan a pedirle soluciones para cubrir este cuerpo de agua, como lo llaman ellos. Y se caen 4 soluciones: un puente colgante, un puente tensado, un túnel sobre el lecho del río y un túnel por abajo de la tierra. A las 3 horas tenían este reporte armado, esto es parte del reporte, tenía 20 páginas el reporte. Los renders los hizo Midjourney, los renders de los puentes no son fotos, son renders hechos en 3 horas inclusive. Y el texto, para fundamentar cada una de las cosas, también lo dio OpenAI, o sea, ChatGPT. Cuando van a la conclusión final, los ingenieros iban por el primer puente, que lo estaban haciendo de manera tradicional. Entonces, ¿qué es lo que consiguieron? Que encima, cuando van a un jurado y deciden cuál es la mejor solución, la solución de arriba, el túnel 2, era la más óptima. Los ingenieros nunca llegaron ni a evaluar eso al mismo tiempo. Y todo este proceso duró 3 horas nada más, renders incluidos. Esto es algo que tuve la oportunidad de ver una vez en el estudio de Norman Foster. Hace 8 años ellos estaban desarrollando impresoras 3D para tratar de imprimir edificios. Hoy en día la tecnología está, la primera tecnología que era en concreto, o sea, cemento. Hoy en día están mucho más avanzados, se están imprimiendo en metal, concretamente. De hecho hay una empresa de cohetes que se llama Firefly, que imprime los motores en 3D. Si pueden hacer motores de cohetes, tranquilamente podemos hacer vigas o cosas por el estilo. Entonces,
se abre un mundo de posibilidades en lo cual lo que uno dibuja se puede hacer. Y eso es una diferencia fundamental, porque no necesitamos artesanos especialistas para crear formas que no existieron anteriormente. Y acá viene un tema que es interesante, que es la jurisdicción. Y les doy este ejemplo porque es muy claro. Si yo tuviera un psicólogo en Argentina, yo vivo en Miami, tengo una sesión con ese psicólogo. El psicólogo está haciendo su servicio profesional en la Argentina, donde está autorizado para hacer ese ejercicio. Pero yo estoy en Miami, ¿dónde está pasando la sesión? Si él viene a Miami y hace esa sesión, lo meten preso, es ejercicio ilegal de la medicina. Pero cuando lo hacemos por Zoom, ¿qué pasa? Entonces, lo que antes era una promesa de poder exportar al mundo ciertos tipos de servicios, hoy en día se abre a muchos más, básicamente. Entonces ahí vamos a esto, que es Weiji. Este es el símbolo de Weiji. Weiji es en chino la palabra crisis. Muchos de ustedes sabrán, para los chinos, crisis es en verdad peligro y oportunidad. Entonces, vamos a tomarnos la segunda parte, obviamente, y vamos a pensar en una oportunidad. Es una oportunidad para que todo se desarrolle, para poder ir hacia otro lado. Pero para eso hay que estudiar. Hay un concepto muy interesante que es la eficiencia y la eficacia. Uno puede ser muy eficaz. Vos diseñás algo, queda perfecto, divino, se construye, está hermoso, todo genial. Ahora, ¿fuiste lo más eficiente posible? Esa es la pregunta del millón. Entonces, este señor, que lo conocen todos, Steve Jobs, originalmente a Apple le quería poner el nombre Bike. Y la historia viene así. El cóndor es el animal que se desplaza a la mayor distancia en el mundo, viviente mejor dicho, con el menor consumo calórico. Entonces, cuando hacen el estudio sobre los humanos, resulta que estamos en el tercio de abajo, lo cual es medio una vergüenza, porque se supone que estamos arriba de la pirámide. Pero a nivel movernos es un desastre. Hasta que a alguien se le ocurre decir, ¿qué pasa si le damos una bicicleta a esa persona y lo medimos? Ahora resulta que la bicicleta, el humano con una bicicleta, es el ser vivo más eficiente para trasladarse, aún mejor que el cóndor. Por eso Steve Jobs decía que en verdad la computadora era una bicicleta para la mente. Él decía que lo único que iba a hacer era que pudiéramos alcanzar un potencial mucho mayor en menor tiempo. Por eso quería ponerle bicicleta. Alguien se lo bochó en marketing y nunca llegó. ¿A qué voy con esto? Van a tener que tener una capacitación constante. El mundo que se viene es un mundo de mucho cambio, muy turbulento, pero que si ustedes están capacitados, lo van a poder surfear de una manera espectacular. Porque estas herramientas van a permitir que vayan a hacer muchas cosas más en mucho menos tiempo y que realmente le dediquen el tiempo a las tareas que no son automatizables. Es decir, ver cuál es la mejor configuración de una planta. Muchas veces ustedes mismos hacen copy-paste de un proyecto anterior, porque ese departamento funcionaba, entonces lo pongo acá y veo si lo puedo adaptar. Bueno, eso la computadora lo va a hacer muchísimo más rápido. Entonces no hay que perder tiempo en eso. Uno pasa a ser de alguna manera el corrector de lo que la computadora haga. La pregunta del millón. ¿Me quedo sin trabajo? Bueno, la vez pasada leí una frase en Twitter que me pareció brillante, que decía, no te vas a quedar sin trabajo porque venga una inteligencia artificial. Te vas a quedar sin trabajo porque va a haber una persona que va a saber usar esa inteligencia artificial. Entonces la clave, y acá es donde vamos cerrando, los que están acá son gente que está interesada en algo más, ¿sí? Y la juventud no es solamente un número en el DNI, es también la cabeza. Entonces es importante que entiendan que si son gente que tratan de tener esa plasticidad mental, como el nene que quería andar en bicicleta y lo logra mucho más rápido que el padre, y están constantemente capacitándose y tratando de entender que el mundo que se viene es un mundo en el cual tienen que enamorarse de estas tecnologías, porque va a ser la manera en la cual puedan ser ustedes los más eficientes, y lo que antes hacían en una semana lo pueden hacer en un día. Entonces vamos por el buen camino. En resumen, aprendan a andar en bicicleta. Muchas gracias.